Nuestro siguiente invitado, el presidente de la Asociación Amigos del Mundo, José Antonio Echevarría, un habitual de esta casa, vuelve a visitarnos hoy un ratito, se sienta aquí en el plató de 11TV, pues espero que con la intención de contarnos algo interesante. Espero no, estoy convencidísima. José Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches, Inés. Siempre son temas interesantes, por eso estoy convencida de que hoy también lo va a ser. Pues interesantes y misteriosos, realmente, ¿no? Claro, siempre un poco temas, bueno, que nos piquen un poco y despierten esa curiosidad para luego seguir nosotros investigando un poquito. Efectivamente, sí. Pues mira, hoy vamos a hablar de, como casi siempre nos ocurre con muchas civilizaciones, un grupo, vamos a decir, existente en lo que se llama Göbekli Tepe. ¿Eso qué es? ¿Dónde está? Es una zona de Turquía que está concretamente al sudeste de Turquía y cerca de la frontera de Siria. En turco, Göbekli Tepe significa colina panzuda o también llamada colina del ombligo. Esto es un conjunto, vamos a decir, muy antiguo que se levanta en el punto más alto de una extensa cadena montañesa, como decíamos, situada a 15 kilómetros al nordeste de la ciudad de Şanlıurfa. Bien, es un lugar que todavía hoy está siendo excavado. Es decir, es algo que ha estado muchísimos años escondido, tapado, y una vez descubierto es cuando se empieza a excavar, a revisar lo que hay ahí. Actualmente, como decimos, lo está haciendo los arqueólogos turcos y los alemanes. Y se supone, según la datación que se ha hecho, que este complejo está hecho aproximadamente en el 10º milenio antes de Cristo. Madre mía. O sea, pero si no sé calcular ni cuándo es eso. Bueno, pues 9.600... Muy atrás, pero... Muy atrás. 9.600 años, entre 9.600 y 8.200 años antes de Cristo. No se sabe el motivo por qué este complejo, exactamente, y hecho de piedra y esculturas sin que posteriormente, o mejor dicho, posteriormente fue enterrado y así ha estado durante unos 10.000 años. Pero, ¿y se conserva mucho? Pues mira, gracias precisamente a que fue enterrado, porque sí. Es que fue enterrado deliberadamente, no ocurre como pasa con otras ruinas, que las han dejado, como bien sabes, y tanto la selva como nos ocurre con lo de Nazca y todo esto, lo ha hecho desaparecer. No, esto lo enterraron deliberadamente. Y según los arqueólogos, juntamente con Nebali Kori, este yacimiento ha revolucionado la comprensión del neolítico euroasiático. Contiene, así se dice, el complejo megalítico más antiguo que se conoce hasta hoy. Es incluso construido aproximadamente unos 6.000 años antes de Stonehenge. Se fíjate, Stonehenge ya está datado con un montón de años, pues bueno, pues esto más tiene 6.000 años anteriores. Se le considera el templo santuario más antiguo del mundo en estos momentos. Y eso que, como decimos, todavía estamos en un 5% de aclaración, valga la expresión, donde, y es posible, según los arqueólogos en sus estudios, que pudo nacer ahí la conciencia de lo sagrado y dio paso, supuestamente, a la chispa de la civilización. Ese es, diríamos, un poco el enfoque iniciático de los arqueólogos. Este sitio parece ser que se utilizó en los albores del tiempo, o para el periodo neolítico, que en el sudeste marca la aparición de asentamientos humanos permanentes, o sea, permanentes más antiguos del mundo. Sabemos por los estudios antiguos que los pueblos eran errantes, la mayoría no, pues aquí parece ser que es de los primeros pueblos que fueron permanentes asentamientos. Eso es lo que parece ser. Luego, la prehistoria, o los estudios prehistóricos, vinculan esta revolución megalítica
o neolítica con el advenimiento de la agricultura. Es decir, de ahí parece que parte. Pero hay muchos historiadores, como siempre, y arqueólogos que no están de acuerdo sobre si la agricultura hizo que la gente se estableciera allí o fue viceversa. O la gente se estableció y la agricultura vino después. Ya que Göbekli Tepe es un complejo monumental, pero está construido encima de una cima rocosa. Es decir, que difícilmente, aunque luego posteriormente sí parece que se creció, difícilmente fue el principal motivo la instalación allí de los humanos de aquel tiempo para dedicar esto a la agricultura. Se repite que Göbekli Tepe es un conjunto monumental construido en esta cima de la montaña, lejos de cualquier fuente, de cualquier aguachuelo que es necesario, lógicamente, para la agricultura. Por eso parece que ahí está jugando de la agricultura o no agricultura o monumento para otro tipo por este escaso bien que es el agua para el mantenimiento de una agricultura, como sabemos, el agua es esencial. El excavador, vamos a decir, o el arqueólogo original de este sitio fue el alemán Klaus Schmidt, y lo describió como el primer, se repite, templo del mundo. Dice, un santuario que fue utilizado por grupos nómadas, como decíamos antes, los grupos que iban de zona a zona, que eran cazadores-recolectores. Por eso se entiende que ese lugar no fuera expresamente elegido por el tema de la agricultura. Si éramos cazadores y recolectores, pues lógicamente la agricultura les daba de lado, ¿no? Hay otros arqueólogos que, lógicamente, como siempre, la Carla y la Cruz, entienden que esta interpretación, que la evidencia de la falta de la agricultura y de una población que fuera residente estaba o está lejos de ser concluyente para determinar qué era ese conjunto o ese complejo. Sí, que hay pistas, pero que no podemos afirmarlo. Efectivamente, todo, ¿no? No podemos decir, bueno, pues mira, esto es esto, ¿no? Todo esto también ha llevado a los excavadores de Göbekli Tepe a revisar y abandonar muchas de las conclusiones que en sus primeros momentos el primer arqueólogo, Schmidt, había determinado. Es decir, como siempre, a medida que vamos avanzando, lógicamente se van descubriendo otro tipo de parámetros que nos hacen cambiar la interpretación iniciática del monumento, ¿no? Bien, vamos a pasar al vídeo 1. Imagina esto, un monumento enorme, de una antigüedad sorprendente, que desafía por completo todo lo que creíamos saber sobre el origen de la humanidad. Un templo que predice el desarrollo de civilizaciones, pero fue construido 12.000 años antes de lo que pensábamos. ¿Cómo es posible que algo tan avanzado existiera en un tiempo tan remoto? La historia, tal como la conocemos, está a punto de cambiar. Göbekli Tepe, ubicado en el sureste de Turquía, es uno de los yacimientos arqueológicos más sorprendentes y misteriosos que se han descubierto en las últimas décadas. Los arqueólogos han concluido que estas estructuras corresponden a alrededor del 9600 a.C., lo que lo convierte en el templo más antiguo conocido de la humanidad. Más antiguo, incluso que las pirámides de Egipto y de Stonehenge. Pero lo que realmente desconcierta a los investigadores es que este sitio fue construido mucho antes de que las sociedades humanas comenzaran a desarrollar agricultura, a formar ciudades o incluso a inventar la escritura. Y aún más intrigante, no hay pruebas de que sus creadores hayan dejado huellas de una civilización avanzada. Solo un misterio y unas piedras enormes. En realidad, claro, es muy difícil saber, podemos intuir que fuese un santuario y que luego fuese un lugar donde se
donde residieron, un lugar de residencia permanente, pero claro, en realidad, bueno, no sabemos exactamente, intuimos que puede ser un santuario, pero es muy difícil saberlo. Sí, efectivamente, el problema, lógicamente, es que, como te he dicho al principio, que al estar ese 5% nada más excavado todavía, pues lógicamente no hay una determinación concreta, por eso lógicamente hay entre unos y otros pues unas contradicciones que lógicamente a saber cuándo eso esté, que según Smith esto llevaría aproximadamente otros 50 años más, o sea que... 50 años. Que, claro, como para verlo, ¿no? Mira, es tan importante, o han considerado tan importante estos monumentos, este complejo, que en el año 2018, fue designado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. O sea que, en fin, supuestamente, estas construcciones, vamos a decir, tienen una grandísima importancia. Göbekli Tepe, como hemos dicho al principio, está situado en el sudeste de Turquía y fue señalado ya en una investigación y prospección que hicieron arqueólogos estadounidenses en el año 1965, cuando ellos reconocieron que esta colina, que no podía ser enteramente natural, y en parte pues, podían tener algo de razón, ¿no? Pero sí que dieron por supuesto que debajo había un cementerio. ¿Eso ya lo daban? Eso pues, ya en el año 65. En el año 65. Entonces, bueno, pues lógicamente luego continúan esas investigaciones, pero claro, lo ven tan complejo, valga la redundancia, que conlleva un montón de gente para poder comprobar, investigar, y lógicamente los arqueólogos ya sabemos todos que funcionan mediante subvenciones y ayudas, porque establecen unos tiempos determinados para poder trabajar y no siempre pueden hacerlo, ¿no? En 1994, el arqueólogo alemán Klaus Schmidt, el que hemos dicho que fue el primero en investigar, se encontraba realizando unos estudios, unos acercamientos de toda esta región y encontró precisamente una serie de fragmentos en esa zona de esa montaña que inmediatamente él entendió que algo había raro, como siempre hacen los arqueólogos, ¿no? Algo hay raro. Y que dedujo que seguro que había un sitio prehistórico no medieval, como alguien había dicho previamente de tener estos conocimientos. Y la colina, como hemos dicho, había sido cultivada. ¿Pero qué habían hecho? Lógicamente, los agricultores de posterior tiempo, no los que lo erigieron, han ido o fueron, como ocurrió en Egipto con las piedras de las pirámides, quitando piedras para poder dejar sus campos que funcionaran. Y con esa retirada de piedras, que muchas de ellas serían piedras monumentales, por decirlo de una manera, pues se perdió bastante documentación pétrea. Sí, claro, que en realidad no sabemos el aspecto original. Claro. Repito que muchas pruebas o evidencias arqueológicas, al cambiar las piedras, ¿sabes lo que pasa? Se quitan, se tiran, se rompen, pues lógicamente eso ha desaparecido durante ese proceso. Desde el año 1994 decíamos que estas excavaciones han sido dirigidas por el Instituto Arqueológico Alemán, en el que Sandor era el representante, y los científicos turcos del Museo de Şanlıurfa, que también colaboraban, lógicamente, porque si no les permiten, con este instituto alemán. Estos investigadores comenzaron a documentar ya todos los vestigios arquitectónicos que iban encontrando, para de esta forma dejar documentado todas las apariciones, vamos a decir ahí, que se iban encontrando poquito a poco. Pronto, descubrieron unas columnas que estaban hechas en forma de T, algunas de las cuales habían sufrido aparentes intentos de destrucción. O sea, parece que todas las civilizaciones y todos los pueblos intentan destruir lo de sus antecesores. Ocurrió también, como sabemos, en las pirámides de Egipto.
Bueno, O sea, que escúchame, aquello borraban y en todo. la mezquita de Bueno, Córdoba, en que todo, en todo. media mezquita la hicieron catedral por dentro, con su retablo, Claro, etcétera, claro. y pues no sé, 60 columnas se cargaron, no sé cuántas, pero Sí, muchas, sí, demasiadas. sí. Claro, por eso es que se pretende quitar, no sabemos si por oscurecer lo anterior, por hacerlo desaparecer y por que aparezca lo nuevo. En el año 2014 fallece Smith. Toma las riendas, diríamos, de las excavaciones, también el profesor de este instituto alemán, Ricardo Heidmann, que asumió toda la dirección de las excavaciones, entera. Este hombre establecía, o entendía, que Göbekli Tepe es un lugar de culto religioso, y más o menos asumía las tesis de su antecesor, Sí. diciendo que era el más antiguo del mundo, que hasta esa fecha se había descubierto. Hay secuencia estratigráfica que sugiere varios milenios de actividad ahí, después de hacer estas investigaciones con estos equipos tan sofisticados, ¿no? Y retrotrayendo todo ello posiblemente al Mesolítico, es decir, vamos a decir, perdidos, muy atrás. perdidos en el tiempo, ¿no? Ahí se produce que en el estado, ellos lo determinan por estados, en el estado 3, que es el nivel inferior, dice, esta ocupación aproximadamente se establece entre el año 9000 antes de Cristo. Ya hemos dicho que tenía más de 10.000 años y contiene pilares, o sea, aquí han encontrado pilares monolíticos entrelazados entre sí por toscos muros que forman estructuras circulares u ovales, como estamos viendo en la foto de ahí. Hasta ahora, hasta el día de hace poco, vamos a decir, pues no tengo un día concreto, se han descubierto 4 construcciones de ese complejo. Que miden, ¿O circulares o en forma de óvalo? no lo establece, Ah, vale. pero como habla primero que pueden ser ovales total, dice, entre 10 y 30 metros tiene cada una. Es decir, que es posible, estamos hablando de 10, 30 metros, habla de diámetro. Con lo que estamos hablando de 30 metros de diámetro, pues podría ser ovalada. Porque claro, si no, estaríamos hablando de una circunferencia. Pero los reconocimientos geofísicos indican la existencia de otras 16 estructuras más que están escondidas. O sea, voy a llamar yo los georradares. Sí, no, que me Y con sorprende eso, que hubiese tantas pues, en un espacio tan es que pequeño o en un terreno tan pequeño. Hay bastantes, hay bastantes. Luego ya en el estrato número 2, que este ya se data en el neolítico precerámico, se habla también de que hay varias habitaciones, o sea, han encontrado varias habitaciones, adyacentes de forma rectangular. Dice, este periodo es entre el año 7500 y 6000 antes de Cristo, lógicamente. Está recubierto los suelos con cal pulimentada, lo que recuerda los suelos del Opus Signium de la antigua Roma. Es decir, que fíjate... Ahí igual han tirado un poquito de imaginación, Fíjate, José Antonio, bueno, una pizca. No, yo creo que no. Bueno, sí, en cuanto a relacionarlo con Roma es posible, pero ten en cuenta que la cal es fácil de No, eso de sí, detectar sí, y que se atrás, habría ¿no? utilizado cal sin ninguna duda. Claro, y luego ya en el nivel más reciente, es decir, en el que tenemos actual, consiste en sedimentos depositados como resultado de la actividad agrícola. Es decir, que al tener la actividad agrícola, pues todo hay sedimentos en, vamos a decir, la planta superior. Vamos a ver el vídeo 2. Los arqueólogos comenzaron a excavar el sitio en los años 90, y lo que encontraron cambió por completo nuestra comprensión de la historia. Göbekli Tepe no es solo un templo, es un complejo monumental que cuenta con enormes pilares de piedra, algunos de los cuales pesan hasta 20 toneladas. Pero lo más asombroso de todo no son solo las piedras, es la precisión con la que fueron talladas y colocadas. Lo más sorprendente es que este sitio fue enterrado deliberadamente hace unos 8000 años, lo que hace que su descubrimiento sea aún más misterioso. ¿Por qué una cultura tan avanzada
enterraría un sitio tan monumental? ¿Por qué no dejaron ningún registro? Estas preguntas siguen sin respuesta. Decías antes, que me he quedado yo con ese dato, José Antonio, que aquí podría haber investigación, según los propios investigadores, para los próximos 50 años. Es posible. Es posible, salvo que avancen mucho los sistemas de excavación, pero me imagino que no, porque todos sabemos que cuando estamos buscando algo arqueológicamente hablando, tenemos que ir con una brochita y con una cucharita, más o menos, ¿no? Mira, decíamos que se habían encontrado esos monolitos anteriormente y todos ellos, fíjate, todos, están decorados con relieves tallados de animales y de pictogramas abstractos. Todos ellos. Estos pictogramas pueden representar lo que se interpreta habitualmente como símbolos sagrados, pero también es ya pensar dentro de otra cosa, ¿no? Y similares a los que aparecen en otras tumbas y en otros lugares, ¿no? Estos relieves figurativos, dicen ellos, cuidadosamente esculpidos, o sea que eran unos buenos artistas, representan leones, toros, jabalíes, zorros, gacelas, asnos, serpientes y otros reptiles e insectos arácnicos y pájaros, especialmente buitres y aves acuáticas, en todas sus columnas. Los buitres son también característicos de la iconografía de yacimientos en muchísimos lugares, ¿no? Sobre todo neolíticos, como Caltraus y Jericó. Y se supone que en las culturas tempranas del Neolítico y Anatolia y el Próximo Oriente se exponía a los difuntos al aire. Es decir, se les dejaba, vulgarmente dicho, en la puñetera calle, para que fueran descarnados por los buitres y otras aves rapaces. Por eso es la importancia que ellos dan en sus esculturas a los buitres. A veces, dependiendo del personaje, le quitaban la cabeza o separaban su cabeza del cuerpo y esa sí que la preservaban aparte. O sea, esa no la dejaban que se la comieran. Y es posible que fuera pues como un culto a sus ancestros. Por eso decía que dependiendo un poco de la importancia del muerto, pues lógicamente tendría o guardamos o no guardamos la cabeza, ¿no? Esto podría representarse en una temprana forma de entierro, lógicamente que nosotros no lo entenderíamos, pero que todavía hoy los budistas lo cultivan, es decir, que sí lo hacen. Y los zoroastrianos también en la India hacen lo mismo. Así está, sí. Es muy importante también saber que en Göbekli Tepe se han encontrado pocas formas humanoides, muy poquitas. Solamente hay un relieve en el que se encuentra una mujer desnuda que está de frente y agachada. Es que no es lo habitual, ¿verdad? Lo de que pintasen figuras humanas. No, pero en otros sitios sí. Ya, pero aquí no sé. Yo doy por hecho que pintarían lo que veían, pero claro. En realidad no lo sé, claro, no sé cuál es la intención de las pinturas. Remontémonos a las cuevas de Altamira y efectivamente ahí solamente las pinturas son prácticamente animales, o sea, no hay ninguna otra cosa, ¿no? Bueno, decíamos que había una mujer desnuda que estaba de frente y estaba agachada. ¿No? Y luego en otras columnas se ven brazos, se ven manos también talladas, no pintadas, que lógicamente, bueno, pues limitan un poquitín que esas estructuras, lógicamente, fueron construidas por esos seres, esas personas antiguas, ¿no? Y sí que aparece al menos un cuerpo también decapitado, rodeado por buitres. O sea que, fíjate. Pero atendiendo a la explicación que has dado antes, pues alguien importante, porque por lo menos la cabeza la habían conservado. Claro. Por lo menos, hay representaciones de algo humanoides, pero en brazos, manos, pero nada más. Bien, tenemos una datación aproximada en esos 10.000 años, pero que como cada vez que encuentran algo proceden a su datación, hay contrastes a veces entre esos periodos de datación de unos encuentros
a otros, con lo cual es bastante complicado el poder determinar, excepto su primitiva antigüedad, y circunscribirla a unos encuentros de cerámicas o de piedras o alguna cosa de esas, ¿no? La escultura, perdón, la arquitectura que conlleva Goretti y Pecche, se han encontrado, a medida que han ido lógicamente buscando, se han encontrado casas o templos edificados de tipo megalítico, redondos, o sea, similar a lo que tenemos A lo aquí. que hay detrás de mí. Los muros están hechos de piedra y sin trabajar. ¿Qué significa sin trabajar? Significa que se piedra encima de piedra y encima de piedra. Y se incluyen dentro de estos muros, o de estas casas, vamos a decir, numerosos pilares monolíticos de piedra caliza, en forma de T, con más de 3 metros de altura. Lo que suponemos es que esas T's y esos pilares serían para sustentar tejados, se supone, pero tampoco es algo serio. La prospección geomagnética Sí. indica que debe haber unos 200 pilares aún sin descubrir. Digo descubrir, sacar, dejarlos, Sí, sin dejarlos al aire, ¿no? desenterrar, por así Eso. decirlo. Los pies estaban hechos de terrazo con cal pulida, y alrededor de cada uno pues había una especie de banco, como vemos ahí en esto, ¿no? Los relieves de los pilares, como habíamos dicho antes, pues incluyen zorros, leones, jabalíes y todo esto, para determinar. Y también decíamos que algunos de estos habían sido borrados, lógicamente, no se sabe con qué intención. Y ahora tendríamos que pensar, ¿y de dónde salen las piedras, lógicamente, ¿no? Pues bien, las canteras para recoger esas piedras y trabajarlas han sido localizados en la misma meseta en la Hombre, que se encuentra. de muy lejos no las podían traer. No, sobre todo en una montaña. Otra cosa es lo de Egipto, que iban en las chalupas, ¿no? que se llamaban. Y algunas, incluso algunas columnas, han sido, bueno, o estaban inacabadas y han sido descubiertas allí mismo. Es decir, que las habían traído, las habían empezado a trabajar, pero al final las habían dejado en el suelo. La columna inacabada más grande que se ha encontrado tiene 6,9 metros de altura, o sea que es columna, ¿eh? Pero ha sido reconstruida con un total de 9 metros. Las rocas fueron extraídas con picos de piedra, porque estos sí se han encontrado. ¿Se han encontrado herramientas allí? Se han encontrado herramientas, pues pico de piedra, Sí. lógicamente no o esto. También hay encontrado algunos diseños geométricos y faros grabados en la roca. Estos también eran un poco eróticos, pero su datación, como hemos dicho, escucha, resulta incierta. es que has dicho falos, y yo te había entendido faros. Y he dicho, ¿cómo faros? Falo, Esta gente de... falo. No tengo nada que añadir a este asunto. Bueno, que la estructura, sobre todo, está interpretada que son templos, recientemente han sido, como decíamos antes, descubiertos pequeños edificios domésticos alrededor de todas estas estructuras. Habitaciones, decías Eso, antes, ¿no? sí, Alrededor habitaciones, de... sí. Y en principio, pues parece que queda claro que el uso primario del yacimiento fue un ritual, o era para rituales, y no domésticos. Smith decía que consideraba esto como si fuera la catedral de la colina. Y se supone que Pero yo aquí siempre pienso que en realidad solo nos queda un poco imaginarnos lo que hacían, pero en realidad no tenemos ni Sí, puñetera idea, ¿no? hombre, O sea, quiero decir, es que es del todo imposible saberlo, me refiero. Claro, tú ten en cuenta que normalmente todos estos templos, vamos a decir, generaban o venían para un fin. ¿Cuál era el fin que el casi 100% de los arqueólogos establecen cuando encuentran esto? Pues que lógicamente tiene que ser algo ritual, algo dedicado a los dioses, claro, los dioses de aquel tiempo, y que lógicamente pues no ha lugar a que hubiera dentro de ellos casas ni domicilios, pero por eso hablan de esas Estancias. habitaciones exteriores y luego estos otros edificios domésticos que
que vienen diciendo, pero claro, si vuelvo a repetir, si estamos solamente con un 5%, efectivamente, ¿qué es? Siguiendo un poco las estelas de otras cosas, y ya cuando esto se ha datado y cuando se ha estudiado, ten en cuenta que ya se había estudiado y datado Stonehenge. Por lo tanto, si Stonehenge, que es similar a esto, ya lo han considerado... Pero mucho más pequeño, por lo que sí, estoy claro, viendo. lo han considerado como una zona de ritual, como una catedral de ritual, como dice aquí, pues esto con más razón, por más encima... motivo, porque ya... Claro, por encima es bastante más antiguo, ¿no? Se supone que ahí venían devotos de todos los lugares, pues a ver o a entender o ser ayudados por los posibles sacerdotes. Decíamos antes que el lugar fue deliberadamente abandonado en algún momento desconocido, pero a partir del 8000 a.C. Abandonado y enterrado. Sí. Que es lo que nos permite la conservación, claro, y tenerlo ahora. Esos edificios, como hemos dicho, fueron cubiertos con desechos de un asentamiento que podían ser traídos de cualquier otra parte, y en estos depósitos se incluían, lo que te decía antes, herramientas, puntas de flecha, los picos y huesos de animales. Pero no se han encontrado huesos humanos hasta el momento. O sea, enterramientos no ha habido allí. No. O sea, por eso se descarta de alguna manera que hubiera sido una zona de enterramientos todo esto. Vamos con el vídeo 3. Una de las preguntas más intrigantes sobre Göbekli Tepe es: ¿cómo pudieron sociedades de cazadores y recolectores, sin tecnología avanzada ni conocimientos de agricultura, erigir tal monumento? Esto ha llevado a muchos a cuestionar la historia tradicional de la humanidad. ¿Es posible que existiera una civilización avanzada antes de la ya conocida? En Göbekli Tepe, los arqueólogos han encontrado pilares que están tallados con figuras de animales como serpientes, zorros y aves, lo que sugiere una conexión profunda con el mundo espiritual. Algunos creen que este lugar pudo haber sido un centro religioso para aquellos que aún no habían descubierto la agricultura. ¿Es posible que este sitio fuera un lugar de culto para una civilización desconocida? Hay varias teorías que intentan explicar la existencia de Göbekli Tepe. Una de ellas sugiere que los constructores de este monumento no eran simplemente cazadores-recolectores primitivos, sino que pertenecían a una civilización avanzada que desapareció sin dejar rastro. Esta teoría apunta a la posibilidad de que una cultura sofisticada existiera mucho antes de la humanidad tal como la conocemos. Algunos investigadores hablan de una posible civilización global perdida, una civilización con tecnologías que podrían haber sido mucho más avanzadas de lo que imaginamos. ¿Pero qué ocurrió con ellos? ¿Por qué desaparecieron sin dejar huella? Aunque se han encontrado herramientas y se han encontrado las edificaciones en sí o la disposición de estas piedras, y también huesos de animales, nos han encontrado, nos decías antes, Hasta en este ningún momento, caso, huesos hasta el humanos, momento, restos humanos. Hasta el momento que tenemos documentado, no. Lo que se supone es que... Bueno, no era un sitio de enterramientos. No, lo que supone que lógicamente quienes fallecieran en ese momento habría. Lo que sí se habla... Bueno, Smith especulaba que este lugar jugó un papel muy importante en la transición de la agricultura, asumiéndose que la organización social de los agricultores no aparecía como un huerto aquí, otro allí. No, fue una explosión, una explotación conjunta de toda aquella zona. O sea que, lógicamente, vivían... Habían descubierto ya la concentración parcelaria. Claro, efectivamente. Vivían y organizaban productos vegetales salvajes, decían ellos, para asegurarse su subsistencia. Puede que los cereales salvajes, digamos, hayan sido utilizados mucho más tarde e intensivamente en otras épocas anteriores. Quizás incluso eran cultivados deliberadamente, no salvajes, sino acumulados. Bueno, de acuerdo con Smith, el Neolítico no comenzaría a pequeña escala, como hemos dicho, sino en una forma de casos particulares de cultivos grandísimos que, lógicamente,
vamos a decir que podríamos considerarlo como si hubiera sido una cooperativa, que es la que hubiera relanzado todo ello. Y por eso habían o han descubierto grandes extensiones, lógicamente, con estos productos vegetales salvajes que ellos dicen, ¿no? Decíamos antes también que si vamos ya a un contexto cronológico, pues este descubrimiento, este Göbekli Tepe, seguro que nos va a ir enseñando y datando numerosos descubrimientos muchísimos más amplios, porque lógicamente estamos ahora todavía muy cortitos. Sin duda, porque un poco por lo que nos estás contando, se está al comienzo de esa excavación. Tú fíjate que en todo ello, a pesar de que, bueno, nosotros tenemos un 5%, es poco, pero claro, estamos hablando de una bestialidad de kilómetros y kilómetros de ahí, ¿no? Y hasta ahora en estas excavaciones han revelado revelaciones muy débiles de evidencias de usos residenciales, que no hay tampoco, diremos, que hubiera habido ciudades conjunto de este Göbekli Tepe, que es nuestros asentamientos. No, hay movida. Lógicamente, estas invenciones fueron anteriores a la cultura cerámica, porque tampoco parece que se han encontrado ahí restos de cerámica, y entonces, pues lógicamente, si no encuentras restos cerámicos, es muy fácil ya entender que no habría mucho servicio doméstico en esas zonas, ni casas ni viviendas, ¿no? Fíjate, aquí ya parece ser, o empieza a interpretarse, que fueron necesarias cientos de personas, más de 500 personas, dice el documento, para levantar aquellas columnas que pesaban entre 10 y 20 toneladas, y algunas 50. Y... Te veo venir. No, te estoy viendo venir. Sigue. Bueno, no hay intervención extraterrestre. Y había que moverlas, fíjate, moverlas entre 100 y 500 metros hasta el yacimiento donde se ha encontrado. El arqueólogo Fervin Joseph de Harvard entendía que para mover todo eso, toda esa estructura, que había sido necesaria tanta gente, que había que dar de comer a tanta gente, incluso supuestamente pagarla, bueno, pues piensa que no. Piensa que ya aquí empezamos con la esclavitud. Ya, tan pronto, en nuestra... Por los datos que se van encontrando... Historia. Sí, pues es allí donde se empieza, o así entiende este hombre, con la práctica de la esclavitud. Se considera que ya había, fíjate, una creencia de una élite de líderes religiosos que supervisaban los trabajos de esta construcción y controlaban ya cualquier ceremonia que allí podría tener lugar. Es decir, podría ser la más antigua evidencia conocida de una casta sacerdotal. Casta sacerdotal. No pensemos en los sacerdotes que tenemos nosotros ahora. Ya. En otros. Porque hay gente, ¿ves tú? Ya los curas... No eran curas. Y bien, como repetíamos, esto fue abandonado, fue tapado, y fíjate, según la datación, todo esto se ha encontrado bajo un suelo de entre 300 y 500 metros cúbicos. O sea, fíjate lo que han tenido que meter ahí para dejarlo, ¿no? Pero, vuelvo a repetir, no se entiende, no se conoce este comportamiento porque, lógicamente, no ha habido documentación que nos atestigue, ni, lógicamente, esa civilización, vamos a llamarla, o ese pueblo, también desaparece, como nos pasa con los pueblos mayas y con pueblos de todos importantes, ¿no? Pero la suerte ha sido que, al enterrarlos, todo ello se ha... Bueno, al enterrarlo ha servido para conservarlo también. Exactamente, para conservarlo para la posteridad, para nosotros y para los que vengan detrás. Göbekli Tepe es visto como un descubrimiento muy importante, arqueológico, de la mayor importancia, a partir del cual cambia, parece ser, profundamente
nuestra comprensión de una etapa que nos puede llevar a nuestros días. Es decir, lo que nosotros entendíamos posterior a todo esto, pues con esto puede cambiar porque las interpretaciones pueden ser totalmente diferenciadas como es en la realidad. Ya. Porque entendemos una cosa y luego resulta que complicamos otra. Bueno, y porque es que hay muchas cosas que cuando no... para todo lo que no tenemos explicación o para todo lo que no sabemos entra en juego la imaginación. Entonces Claro. Entramos en el terreno de las Hombre, especulaciones. yo creo que en la arqueología efectivamente entra mucho de la imaginación. Claro. Porque vamos, No queda otra. Vamos localizando componentes y a raíz de esos componentes vamos, bueno, pues esto supuestamente tenía que ser, o supuestamente y ya lo que es supuestamente luego pasa a ser ya norma y después ya, si quieres, pasa a ser ley, ¿no? El excavador Klaus Smith estimaba que ahí primero llegó el templo, o sea, primero eso era un templo, para después llegar a las ciudades. Las ciudades o las casas, o lo que podemos determinar. Esta revisión, lógicamente, esta revolución, esta hipótesis, pues seguro que a medida que se vaya descubriendo más cosas, va a ser interpretada de otra forma diferente. Bien, vamos con el vídeo 4. Otro punto de vista propone que Göbekli Tepe fue el punto de partida para las futuras civilizaciones, como Sumeria. Es posible que los conocimientos espirituales y arquitectónicos de este lugar hayan influido en culturas posteriores, aunque éstas nunca mencionaron el sitio en sus registros. Pero al final, la gran pregunta sigue siendo: ¿quiénes fueron realmente los constructores de Göbekli Tepe? ¿Una civilización olvidada que dejó su legado antes de desaparecer? La respuesta podría cambiar para siempre nuestra comprensión de la historia humana. Y tal vez, solo tal vez, los ecos de este pasado perdido aún resuenan en las sombras del tiempo. Göbekli Tepe sigue siendo uno de los mayores misterios de la humanidad. Cada descubrimiento nos acerca un poco más a entender el pasado, pero a la vez plantea más preguntas de las que responde. ¿Estamos listos para aceptar que hubo civilizaciones que conocían secretos que hoy no podemos ni imaginar? Quizás algún día la verdad salga a la luz. Pero mientras tanto, tú, querido espectador, ¿qué opinas? Decíamos antes, José Antonio, muchísimos años de investigación los que quedan por delante a medida que vayan saliendo las cosas a la luz y un poco, probablemente reescribir un poco la idea de la historia que teníamos. Sí, más o menos. Mira, uno de los últimos, diríamos, estudios que se ha venido realizando encuentra una correspondencia con una antigua creencia sumeria, es decir, según la cual la agricultura, la ganadería y el tejido había sido entregado a la humanidad en una montaña que se llamaba Duku, donde supuestamente habitaban las deidades Annuna y eran, según aquella interpretación, dioses muy antiguos, pero que no tenían nombres individuales. O sea, fíjate, es donde... Serán los dioses. Los dioses o los XX. Actualmente, Göbekli Tepe suscita más preguntas aún que respuestas ha los dado. arqueólogos y prehistoriadores que respuestas ofrece. Lógicamente, no se puede leer porque se desconoce su sistema, los pictogramas, y no se sabe realmente qué significan todos esos relieves de los animales para los visitantes que podemos ir a verlo. Y por lo tanto, la variedad de la fauna descrita, desde leones, jabalíes, serpientes, pájaros y insectos, hace muy problemática una sola interpretación o explicación. Pues si fueran unos cocodrilos, fueran unas serpientes, exclusivamente, pues podríamos decir cualquier. Pero al ser tanta la variedad, hay tanta fauna, que es imposible determinar cuáles eran las interpretaciones claro, que se podía hacer, ¿no? Tenemos una hipótesis muy reciente
que en octubre del 2011 el profesor Edward Wagner de la Universidad de Toronto planteó un muy extenso trabajo, diría yo, de algo radicalmente distinto a lo que se venía interpretando, de que los edificios pudieran no ser templos y sí que muy posiblemente sería un complejo de viviendas que incluyeran, lógicamente, algún tipo de referencia ceremonial, mejor dicho. En realidad, de momento nos tenemos que quedar un poco con la duda, y manejarnos en el terreno de las hipótesis. Claro, lógicamente, porque igual que casi todos estos descubrimientos, siempre nos aparece en Egipto, ¿qué pasa? Pues también lo mismo, también hay hipótesis que demás. Pues esto es sí, igual que la propia construcción de las pirámides. Aún no sabemos cómo se han hecho. ¿Fueron los extraterrestres? ¿Fueron personajes de otras galaxias? Puede ser, pero todo es hipótesis, realmente. Hasta que se mira. Yo es que me inclino más por lo de la esclavitud o el trabajo muy precario. Sí, bueno, puede ser, pero es que... Toda la vida ha habido clases y clases, entonces pues siempre está el que manda y los que tienen que tirar de las piedrucas esas. Todos los estudios, tú fíjate, aquellas piedras que pesaban toneladas, igual que estas, ¿eh? No me hagas decir mi frase estrella con la construcción de las pirámides de Egipto. No me hagas decir mi frase estrella. No al lugar. José Antonio, me ha parecido muy, muy interesante. No tenía ni idea de esto que has traído hoy encima de la mesa, pero ni idea. Bueno, pues yo lo he encontrado buscando documentación, y me ha llamado la atención, más que por la propia construcción, sino por lo enigmático que esto, vamos a llamarle templo, guarda. Es decir, lo construimos, lo mantenemos y lo enterramos. Al final lo abandonamos, pero previamente lo hemos enterrado. ¿Por qué y cómo? Y luego resulta que no tenemos ninguna, vamos a decir, comunicación de unas personas a otras, del por qué y el cómo de esto. Es decir, han desaparecido como han desaparecido de la noche a la mañana, pues lógicamente otras tribus y otras civilizaciones. Por eso me llamó la atención, por ese enigma, por ser una causa enigmática, misteriosa, lógicamente. José Antonio Etxebarría, de la Asociación Amigos del Mundo, como siempre, un placer haberte recibido en este plato. Muchas gracias. Bueno, pues Inés, gracias a vosotros, también como siempre. Y lógicamente creo que hoy esta documentación que hemos presentado, que ha sido quizás un poquitín para mucha gente inteligible, lógicamente, pero bueno, que da lugar a poder investigar y estudiar, y cada uno, como tú decías antes, vamos a sacar nuestras propias conclusiones. Y por ello, queridos amigos, y como siempre decimos, atrévanse a saber, que el saber nos hará libres. Hasta el próximo día. José Antonio lo ha dicho muy bien, atrévanse a saber, que el saber nos hará libres. Alto en el camino, ahora volvemos.